bendiga, queridos amigos y queridos hermanos que me escuchan hoy a través de este ordenador. Bueno, nuevamente hoy trayendo un tema bastante importante para nosotros, porque siempre el Señor Jesús nos traerá una palabra de vida para nosotros, nos traerá ese consejo oportuno para nuestra vida. Y hoy no es la excepción, querido amigo y querido hermano. Para el día de hoy tenemos ese tema precioso, espera. Es un tema bastante complejo para todo ser humano, pues todos queremos que las cosas sucedan rápido, sucedan de pronto cuando nosotros queramos. Pero en esta noche vamos a aprender que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que a nosotros nos pasa y todos los proyectos que emprendemos, todo lo que llega a nuestra vida es porque hay un propósito de Dios detrás de todo ello. Así que en este hermoso día quiero traer este tema y llamado espera. Bien, queridos amigos y queridos hermanos, y antes de entrar en materia en este tema, ¿por qué no le pedimos dirección al Señor Jesús para que sea Él dándonos hoy una palabra, esa palabra que necesitamos cada día, ese refrigerio para nuestra alma? Oremos al Señor, queridos amigos y hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día. Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Por eso en este día, Señor, quiero que hoy nos traiga, Señor, esa palabra que necesita nuestra vida, Señor. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Señor, a veces nos precipitamos, a veces nos afanamos por conseguir tantas cosas, Señor, pero a veces no sacamos tiempo, Señor, para ver cuál es tu propósito, para ver cuál es esa enseñanza que nos quieres dar a nuestra vida. Por eso en este día, Señor, tráenos una palabra para nuestra vida. Tráenos ese consejo oportuno que necesita nuestra vida. El saber esperar tu voluntad, el saber esperar tu palabra, el saber esperar tus propósitos para nuestra vida, porque a veces nos vamos tras los propósitos, Señor, sin esperar tu voluntad, sin esperar tu palabra. Pero en este día, Señor, enséñanos a esperar en tu propósito, Señor. Bien, querido amigo y querido hermano, mire que hay un propósito muy grande hoy en este programa, y es poder saber esperar cuál es ese tiempo de Dios. Porque hay tiempo para muchas cosas, pero debemos sacar tiempo para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por eso en este día vamos a desarrollar este tema siempre esperando la dirección de nuestro Dios y que Él sea dándonos ese consejo para nuestra vida. Quédese con nosotros y vamos a entrar en materia en este precioso tema, espera. Bien, y hoy he traído un personaje bastante conocido en la palabra del Señor, y es ese personaje llamado David. ¿Quién diría que David se iba a convertir en un rey? ¿Quién diría que David sería el nuevo rey de Israel? Ni por su cabeza pasaba que aquel joven pastor de ovejas, aquel que era de pronto en la casa el de los mandados, aquel que no era tenido en cuenta porque no era hombre de guerra, aquel que no era tenido en cuenta de pronto por su físico, pero sabe, había un propósito de Dios para con él. Lo que no sabía David era que él iba a ser rey de Israel. Ni siquiera pasaba por su mente. Pero la palabra del Señor dice que vino palabra de Dios a Samuel, aquel profeta enviado por Dios a este hogar. Y dice que él vino a Isaí. Y quiero compartir esta lectura en este día de la palabra del Señor. Y quiero hacerlo en Primera de Samuel, el capítulo 16, desde el verso 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová este es ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oiga, qué bonita es la palabra del Señor. Nomás en este versículo que he leído, en estos versículos, me da a entender que el Señor no mira de pronto lo que el hombre mira a su vista, a lo que tiene delante de sus ojos, sino que el Señor conoce los propósitos de nosotros, no por lo que nosotros seamos, por el estudio, porque muchas personas ponen su confianza en sus títulos, en su universidad, en lo que saben, pero el Señor mira mucho más allá. Y lo que el Señor miraba en David era ese corazón dispuesto, ese corazón que lo alababa, que lo adoraba sin esperar nada a cambio. Por eso el Señor le decía a Samuel: no mires el parecer, no mires lo que está delante de tus ojos, porque al parecer lo que estaba mirando Samuel era a Eliab. Y entonces dijo: no, este es. De pronto le miró su físico, su estatura, su apariencia, ¿verdad? Pero el Señor mira mucho más allá de lo que ve el hombre. Y quiero continuar la lectura y dice la palabra: entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí:
Jehová no ha elegido a estos. A veces pensamos que porque hay personas dentro de nuestra congregación o porque hay personas en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, en nuestra empresa, de pronto en la que trabajamos, entonces miramos personas de pronto y miramos sus capacidades. Miramos entonces que este es alto, que este es apuesto, y entonces él de pronto sí encaja en el título de gerente. De pronto miramos a alguien que tiene muchos títulos y entonces decimos, no, este sí es. Nosotros no tenemos una esperanza ahí. Ya se acaba el esperar de pronto ascender a un puesto más arriba porque miramos que hay otras personas que merecen eso. Pero querido amigo, en esta hora yo quiero decirte algo de parte de nuestro Señor Jesús. Y es que el Señor no mira de pronto nuestras capacidades, porque Él no ha llamado a capacitados, sino Él nos llama para capacitarnos en cualquier parte donde Él necesita que nosotros nos desempeñemos. Querido hermano, el Señor está esperando que te dispongas. Porque el esperar que de pronto ocupemos una posición en nuestra iglesia, en nuestra congregación, entonces hace que nosotros de pronto pongamos nuestra mirada en nuestras cualidades, en nuestras destrezas, en nuestras habilidades. Pero el Señor no quiere nuestras habilidades, no quiere nuestras destrezas, porque Él llama a los que no saben para capacitarnos. Y entonces podemos escalar, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor ha estado con nosotros y ha querido ponernos en ese lugar. Quiero seguir la lectura en esta noche. Y dice que hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Querido amigo, Dios tiene que hacer ese propósito en nuestra vida. No importa cuántos pasen delante de usted, no importa cuántos de pronto merezcan lo que de pronto en este momento tenemos, pero si Dios lo ha querido así, tanto así que siete hijos de Isaí pasaron por delante de Samuel. Y Samuel, al parecer de estos jóvenes, porque todos eran hombres de guerra, todos eran ya conocedores. Pero ¿sabe algo? La palabra del Señor tiene un poder y un efecto en nuestra vida. Porque cuando el Señor dice, este no es, no es. Y cuando el Señor dice que ese es, ese es. Así que no temas en seguir esforzándote. No temas en seguir capacitándote. No temas en seguir esperando. Porque el Señor, lo que es de nosotros, tarde que temprano llega. Y de pronto esta frase puede sonar muy secular, pero debemos esperar en el propósito de Dios, porque lo que es para nosotros y lo que Dios tiene para nosotros cierto día llegará si confiamos en Él y ponemos la seguridad en Él y esperamos en Él. Dice la palabra que envió pues por él y le hizo entrar. Y dice la palabra que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Querido amigo, la palabra del Señor ha sido clara en este día. Y es que aunque David no estaba buscando ser el rey de Israel, Dios miró el corazón de David. Un corazón conforme a la palabra, conforme a Dios. ¿Por qué? Porque David, a pesar de que estaba haciendo su trabajo, porque a pesar de que defendía las ovejas de su padre, oiga, él no estaba pensando en de pronto, oiga, ¿cuándo voy a ser rey? ¿O cuándo voy a ser soldado? ¿O cuándo voy a pelear para salvar al pueblo de Israel? Él no estaba pensando en esto. Él simplemente estaba pensando en agradar al Señor. Él simplemente estaba pensando en hacerle reverencia, en hacerle honor, en glorificarlo. El Señor miraba con agrado esa disposición de David. Por eso, a pesar de que David no esperaba ser rey, por eso David, aunque él no esperaba estar gobernando Israel, pero sabe que el Señor ya tenía un propósito para él. Y a pesar de que no parecía que fuera un propósito en su vida, pero Dios se encargó de hacerlo realidad. Y quiero leer un pasaje de la Biblia en el cual el mismo David, en un salmo, en el Salmo 27, expresa esa confianza que tenía en el Señor. Y que a pesar de que David fue ungido, querido amigo, permítame darle este paréntesis antes de leer el Salmo.
Y es que David, cuando fue ungido, inmediatamente no subió al trono y fue rey, sino que pasaron muchos años, tanto así que aquel rey de aquel entonces, Saúl, que había cometido un error, que había desagradado la presencia del Señor, David tuvo que esperar que se acabara este reinato. Y a pesar de que la presencia de Jehová no estaba ya con Saúl, pero David fue un caballero. David respetó al ungido del Señor. Dice la palabra que constantemente Saúl, al darse cuenta de que David había sido ungido para ser rey de Israel, lo perseguía para matarlo. Pero por el contrario, él siempre buscaba la oportunidad de acecharlo, pero siempre quedaba en bandeja de plata para David. Pero David decía que él no iba a tocar el ungido del Señor, que Dios lo guarde de eso, porque él sabía que había un propósito, pero no era a su acomodo, no era de pronto a lo que él pensara, sino que el propósito tenía que cumplirse en el tiempo de Dios. Y es el mismo David que dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Querido amigo, solamente falta que le entregues la vida al Señor para que veas cómo los propósitos de Dios empiezan a hacer un efecto en tu vida, porque Él empieza a transformar y empieza a hacer ese propósito. Eso que a veces nosotros pensamos que no se va a cumplir, en las manos del Señor sí se pueden cumplir. Cuando se juntaron contra mí los malignos, sigue diciendo David, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y quiero regalarle este último versículo que aparece del Salmo 27, y dice la palabra del Señor, aguarda a Jehová, esfuérzate y alientes tu corazón, sí, espera a Jehová. Oiga, querido amigo, en este día quiero decirle de parte de nuestro Dios, de nuestro gran Salvador Jesucristo, que hay grandes propósitos en tu vida. Lo que pasa es que nosotros a veces, por hacer las cosas a nuestro acomodo, por hacer las cosas a la ligera, entonces empezamos a escalar con nuestras fuerzas. Pero cuando le entregamos esos propósitos, cuando le entregamos esos anhelos, esos proyectos a nuestro Señor Jesús, entonces Él empieza a acomodar todo, porque todas las cosas ayudan a bien conforme a los propósitos, a los que somos llamados a esos propósitos de Dios y lo que escuchamos la voz del Señor. Por eso, querido amigo, en este día quiero decirle que cuando entregamos la vida al Señor, entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, que todos los proyectos que yo tengo, ahora los encomiendo en su mano. Que ahora todo lo que a mí me parece imposible, entonces para Dios es posible, porque estamos en Él y en Él estamos completos. Queridos hermanos, y para nosotros que estamos en este proyecto, en este propósito de Dios, para nosotros que hemos creído en la palabra del Señor, está bien de pronto de pensar en hacer muchos proyectos, en escribir muchos planes, muchos ideales para nuestra vida. Pero ¿qué tal si primeramente ponemos nuestra vida en manos del Señor? La palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. Porque ¿qué ganará el hombre si ganare todas las riquezas del mundo, pero al final pierde su alma? Dice la palabra del Señor. Así que es necesario esperar en Dios. Es necesario no afanarnos. La palabra dice que quien que se afanara le añadirá un codo más a su estatura. Es decir, por más que nos afanemos, por más prisa que andemos en la vida por conseguir nuestros proyectos, lo que haremos es desgastar nuestra vida. Y después, cuando nos damos cuenta de que todo esto que hicimos fue de pronto por una riqueza o por algo que nos hace a nuestra vida, tenemos que pronunciar entonces lo que dice Salomón, y dice que todo lo tiene por basura. Porque realmente cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Dios realmente en su esencia, cómo es Él, cómo se comporta, cuáles son los propósitos que tiene para nuestra vida, qué es lo que Él vino a hacer en la manifestación en carne, en Jesucristo, qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuáles son esos proyectos para nuestra vida, entonces podremos encaminarlos bien y podrá todo tener un fruto, podrá todo tener algo que de verdad sacie nuestra alma y nuestra vida. Por eso, querido amigo, es mejor esperar en Dios que esperar en los hombres, porque el que confía en el hombre entonces puede fallar, porque todo hombre falla, porque todo plan que se confía en un hombre falla. Pero cuando ponemos la confianza en nuestro Dios, esos planes tienden a crecer, tienden a surgir, tienden a tener éxito. Pero sabe, solamente esto lo podemos alcanzar cuando ponemos nuestros proyectos en las manos de Dios. Y querido amigo, espera en Dios,
porque Él es el que tiene cuidado de nosotros y debemos esperar en Él. Debemos esperar tener una vida eterna, querido amigo. Por eso hoy quiero decirte que entregarle la vida al Señor es el primer paso que podemos hacer para poder esperar en Dios y poder que Dios sea haciendo nuestros proyectos y nuestras metas, nuestros sueños en nuestra vida una realidad. Querido amigo, en ese día quiero hacer una oración. No sé cuál es tu necesidad de pronto de emprender un proyecto, no sé, montar un negocio, tantas cosas que a nosotros al parecer está bien para nuestra vida porque estamos pensando de pronto en nuestra familia, en nuestro crecimiento económico. Pero qué bueno que esta noche tú le dijeras al Señor: Señor, muéstrame. Yo quiero esperar que sea en el tiempo tuyo y no en el tiempo mío. Y que sea Él dándonos esa iluminación, esa dirección a nuestros proyectos. Oremos al Señor, amigo. No sé cuál es tu necesidad, pero yo creo y estoy seguro que Dios puede solucionar esa fatiga, esa ansiedad que tienes en tu corazón. Oremos al Señor. Señor, en este día, Señor, te quiero dar gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Porque como aquel muchacho, Señor, que ni siquiera esperaba, Señor, ser rey de Israel, Señor, pero tú le placiste, Señor, convertirlo en ese héroe, Señor, en ese rey David que de tanto se habla. Pero, Señor, hoy te pongo en tus manos, Señor, mis proyectos, mis anhelos, mis sueños, Señor, y los de todos los amigos que nos escuchan, de los hermanos, Señor, porque cuando sabemos esperar en ti, Señor, entonces los proyectos empiezan a surgir sin hacer mucha fuerza. Pero cuando ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, Señor, entonces empezamos a sentir que no podemos seguir adelante, que no podemos escalar. Pero hay poder en tu nombre, Señor, en este día, para poder decirle a los amigos que cuando confiamos en tu palabra, que cuando confiamos en que tú eres el dueño de nuestros proyectos, el dueño de nuestra vida, entonces así podremos alcanzarlo, Señor. Gracias te damos por este día maravilloso, Señor, y enséñanos, Señor, a que aprendamos, Señor, a confiar en tu palabra, a esperar el tiempo de Dios, Señor. En este día te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Querido amigo y querido hermano, la palabra del Señor ha sido muy clara y yo solamente quiero terminar este precioso devocional que hemos realizado el día de hoy con un consejo, y es que cuando ponemos la confianza en nuestro Dios, entonces nuestros proyectos tendrán éxito. Pero cuando confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, muy pronto te darás cuenta que nosotros los hombres somos limitados, que nosotros los hombres vamos hasta donde nuestro intelecto, hasta donde nuestras fuerzas, nuestra salud lo permite. Pero el Señor puede aumentar nuestras fuerzas. Dice que Él aumenta las fuerzas al débil. Diga el débil: fuerte soy. ¿Sabe por qué? Porque está en la presencia del Señor. Querido amigo, en este día, permítame decirle que tenga un excelente día. La presencia de Dios lo acompañe. Que el Señor sea derramando bendiciones sobre su vida, sobre su familia. Y si este mensaje ha sido de bendición para su vida, lo invito a que se suscriba a este canal y siga siendo parte de estas bendiciones que trae el Señor cada día para nuestra vida. Y si ha sido de bendición, amigo, compártala a alguien que necesite esperar en el tiempo de Dios, que tenga ansiedad de pronto por salir adelante, para que él comprenda que solo el propósito de Dios es el que puede hacer un eco maravilloso en nuestra vida. Querido amigo, Dios te bendiga.